¿Dice cuándo? Está allá. Dentro de esa posibilidad que se presentó con el gobierno anterior de que las víctimas, después de que incluso el mismo Papa Francisco así estuviese de acuerdo, que las víctimas tuvieran unos representantes en la Cámara, elegidos obvio pues por su misma comunidad víctima, pero ya con esa curul por lo menos asegurada dentro de la Cámara, el Partido Conservador dio jaque mate a esas posibilidades de que las víctimas tuvieran estas personas allí reclamando sus derechos y buscando proyectos y posibilidades para que 9 millones de personas pudieran tener mejor calidad de vida. Como siempre pasa en Colombia, son los mismos partidos políticos los encargados de neutralizar las posibilidades de las comunidades que más sufren, de las personas más necesitadas en Colombia. Tal que se quemó eso dentro del Congreso de la República, pero aún así dentro de la lucha social las víctimas nuevamente volvieron a tener la posibilidad de que pasara nuevamente, que se tuviese esa oportunidad y que nuevamente pasara por el Congreso, y ya no fueron el Partido Conservador, sino que hace aproximadamente un mes larguito fue el Centro Democrático quien tomó la decisión de que no se podían, por mayoría en el Congreso, que no le daban esas curules a las víctimas. Entonces eso es un tema muy preocupante también para la población víctima, igual que el tema del que habla el presidente Duque, de que no habrá aumento en el presupuesto para la atención a víctimas, que al contrario se le quitará 4 billones de pesos a ese presupuesto, porque tiene que ser invertido en otros sectores del país. Vemos entonces cómo él mismo habla de la inversión que se le está haciendo, nuevamente con el cuento que ellos siempre han vendido de seguridad, donde el presupuesto a gran escala se va para nuevamente tal vez volver a engordar el tema del conflicto. Entonces son temas demasiadamente delicados pues que la sociedad colombiana tiene que saber leer y entender, porque si esos dineros le hizo un recorte a la educación, y vimos entonces cómo se presentaron las marchas estudiantiles, el país completamente se revolcó, se ha comprometido con ellos también a darles cumplimiento para que las universidades, con un cúmulo de muchos años de deudas, el Estado que no les cumplía, estalló el tema y lastimosamente le tocó a este gobierno, porque pues al que fuera a llegar al poder durante este cuatrenio le iba a tocar esa bomba de tiempo con relación al tema de la educación, porque vemos cómo en Colombia los jóvenes son reclutados para la guerra, los jóvenes no tienen posibilidades laborales, y cuando los llaman a ejercer cualquier trabajo, lo primero que les permiten es que tengan conocimiento con relación al tema, experiencia, y si nunca lo han hecho, ¿cómo van a tener experiencia? Entonces, ese cúmulo de cosas tienen a este país pues así como en esa confusión. Y un tema también nuevamente sobre víctimas es que las administraciones de los municipios están destinando muy poco presupuesto. Por ejemplo, en nuestra administración, o en nuestra no, en la administración hablan de 2 millones de pesos para atender las víctimas del conflicto, con un agravante muy difícil, y es que el desplazamiento forzado nuevamente regresó a territorio colombiano y entre esos territorio antioqueño. Hay información muy seria del Espectador, de Semana, de documentales muy serios, donde el nordeste básicamente ya se han desplazado aproximadamente más de 1.200 familias, y esas 1.200 familias obvio que van a buscar sitios donde ellos puedan sobrevivir, y específicamente donde no haya tanto conflicto por el tema del oro, el petróleo y la coca, que son como las economías de esos territorios. Entonces, ¿a qué sitios se acomodan? En las zonas cafeteras, porque en las zonas cafeteras es un cultivo legal, es un cultivo que ya está hecho como cultura, es cultura dentro de nuestro país. Entonces todas las personas van a llegar a los municipios, y si los municipios no tienen con qué atenderla, eso se va volviendo lentamente una bomba de tiempo. A ver, Alirio, no solamente el nordeste, sino que el Bajo Cauca antioqueño también tiene una gran cantidad de desplazados de Caucasia, Cáceres, Tarazá y hasta Puerto Valdivia. Sí, esas son zonas donde se desarrollan proyectos de multinacionales, el poder imperial, los capitales extranjeros y las mafias hacen su agosto en esas zonas. Entonces es difícil
para las comunidades humildes estar en ese tipo de zonas y para no ver caer sus familias, no ver sufrir sus seres queridos, prefieren emigrar a otros sitios, y obvio pues que estas son las zonas más apropiadas para hacer estado, ya que el café es una de las industrias que han permitido que Colombia se desarrolle, compañero William. Sí, muy buenas noches para todos. De todas maneras, como decía nuestro compañero, ya este es el final de este año. Le hemos traído pues más o menos una parte de todo lo que hicimos durante este año y parte del año pasado también, porque hay que tocar también varias cositas que se hicieron el año pasado, porque hemos venido pues así trabajando ante las comunidades para darle a conocer a las comunidades que se ha hecho por ellas y que le ha aportado la administración municipal a la comunidad. De todas maneras, eso es importante, invitar a todos los andinos a que haga parte de todo este tema. La veeduría ciudadana es una parte fundamental que todos deberíamos de estar impulsando todos estos temas, porque la verdad es que lo más importante de acá es cuidar nuestros impuestos. No todos pagamos impuestos, todos nos tomamos un tinto y pagamos un impuesto de un 19% de IVA, y que eso viene y lo retribuye al municipio si el administrador, si el gestionador y saca sus buenos recursos para hacer las obras del municipio que verdaderamente se necesitan. Entonces, todo esto hace parte de que todos los andinos, los antioqueños que nos ven en este programa, porque hay partes donde también nos ven, y darles también una feliz Navidad. En Amagá, en Fredonia, Caldas. Todos estos sitios, la veeduría ciudadana del municipio de Andes quiere darles un abrazo y saber que somos amigos, somos compañeros, y que unos podemos jalonar todos para un mismo sitio, para el sector de Antioquia. De todas maneras, es importante toda esta parte. Como le digo, hemos hecho muchas cositas, muchas. Hay gente pues que no se le alcanzó a ayudarles mucho, pero a las comunidades, cuando uno trabaja para una comunidad, trabaja para todo el municipio. ¿Por qué? Porque cuando se beneficia una comunidad, se beneficia todo un municipio. Entonces, vamos a suponer o poner un ejemplo, se le colaboró mucho en la parte a la Aguada se le colaboró mucho en este sentido. Como decía nuestro compañero Alirio, fue una parte donde se metió la institucionalidad, se le dio se le dio a conocer toda la problemática a la administración, y siempre no fue mucho lo que la administración pudo hacer, pero al menos hizo algo que sacó de poco la problemática que tenía ese sector. Hay que trabajar el año que entra ahorita, en el 2019, unidos con Villa Javier. Villa Javier es uno de los temas que también ya llevamos más de 16 o 17 meses dentro de este problema, y no ha habido ninguna fase, ningún pronunciamiento. Un pronunciamiento sobre tanto la administración como el departamento o la nación. No sabemos en qué va a parar toda esta problemática de Villa Javier, pero hay que también de pronto meterle también un poquito la mano a estos sectores. De todas maneras, es muy importante que todos los andinos, principalmente a todas estas partes más necesitadas, seamos un poquito más unidos para que podamos jalonar proyectos para ese sector. No olvidemos que el año que entra ya vienen unas nuevas elecciones, vienen elecciones para diputados, para gobernadores, y todo este tema. Alcaldes y consejo.
tenemos que saber para quién vamos a trabajar el próximo año y cómo lo vamos a hacer para que no volvamos a caer en los mismos errores que caímos en esta administración. De todas maneras, muchísimas gracias, una feliz Navidad, un abrazo para todos los andinos, para toda Antioquia, los que nos ven en este programa, y nos veremos desde un nuevo programa desde otro punto de nuestro municipio.